Hola Curly y bienvenida a este otro capítulo más en Consciente y Brava. Maravillosa, me siento aquí de poder tenerlas nuevamente en este maravilloso podcast. Gracias a todas por todas las hermosas visualizaciones que han tenido mis videos últimamente. Me siento muy contenta, nada que decir al respecto, solo muchísimas gracias. Mis niñas, siente sin filtro. Esa es como que lo que les quiero transmitir el día de hoy en este capítulo, a raíz de una vivencia que tuve la semana pasada. Miren, yo les voy a decir que cuando voy haciendo las ideas de los podcasts, de los capítulos de los podcasts, yo siempre digo como, ¿qué es lo que me va pasando en la semana? Y voy anotando, no es algo así como de que, lo tengo anotado 2 semanas atrás y ya me toca hacer esto hoy. No, ¿por qué? Porque justamente yo al contenido que hago lo hago con mucho corazón. Entonces necesito tener como la emoción ahí a flor de piel. Si es que tengo el tiempo para hacerlo, porque no estoy con Luli en ese momento, porque ella está en alguna actividad o lo que sea, en el momento mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí, está palpitando, está pero pendiente, está activo. Entonces claramente que mucho mejor en ese sentido. Pero no es este el caso. Así que yo lo que les tengo que contar es acerca de lo que viví esta semana, que fue como el tópico de toda la semana. Así que para que sepan que es algo que ya se viene manejando durante toda la semana. Y apenas me pasó, dije, necesito conversarlo con las Gurlis, con mis amigas queridas y amadas, porque es algo que yo sé que les pasa a todas ustedes. Siente sin filtros sería. ¿A qué nos referimos con el sentir sin filtros? Es acerca de sentir nuestras emociones tal y como estas son, mis niñas. El poder de sentir nuestras emociones y no postergarlas. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque yo tengo estudios y certificaciones en regulación emocional, sobre todo en contextos de trauma. Fuertísimo. Que después de haberlo estudiado, me enteré que yo tenía estrés postraumático y que tenía que también llevar a cabo esa regulación y todo eso que había aprendido acerca de sentir nuestras emociones en mí misma, no solo en mis sesiones de coaching. Pero siempre fuerte, como se dice en Chile, en casa de herrero, cuchillo de palo, quiere decir más que nada de que cuesta mucho tratar de llevar con nosotras mismas nuestras propias habilidades, porque no es fácil claramente que demostrar la utilización de tus propias herramientas en ti misma. Esto también en psicología me lo explicó mi psicóloga, que tiene otro nombre, no me acuerdo, pero es como cuando tú tratas, no sé, pues sabes mucho acerca de crianza, por ejemplo en mi caso, y tratas de hacer ciertas técnicas o cosas con tus hijos, siempre va a ser un poquito más difícil. No quiere decir que no lo vas a hacer, pero siempre va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es a ti misma, no es a otra persona. ¿Qué pasa? Que lo que yo aprendí en una de las cosas más valiosas que aprendí aquí era algo que yo sabía, pero en realidad lo aprendí como con estudios científicos al respecto, que es acerca de la importancia de el dejarnos sentir la emoción. Y también cuando estudié el diplomado de crianza y maternidad, fue cuando comprendí el poder valioso de la regulación emocional en los niños y de cómo este nos afecta en nuestra adultez. A nosotros, en la mayoría de nosotros, tuvimos padres que en esa generación no sabían cómo enseñarnos a regular nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que claramente que nosotras crecimos reprimiendo ciertas emociones sin saber siquiera que las estábamos reprimiendo, o no dejándonos sentir, o creyendo que hay emociones buenas o emociones malas, que es una creencia bastante aceptada socialmente que no es real. Partimos desde la base de que todas las emociones son importantes, todas las emociones nos vienen a servir y a mostrar algo importante en nuestra vida, y por ende como tal tienen que estas ser bien gestionadas, sentir la emoción, sentir el conflicto interno y aún las emociones que son más incómodas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las emociones incómodas de sentir? La rabia, la ira, la tristeza y así. Todas tienen una importancia en nuestra vida y si nosotras no las gestionamos y no las sentimos, es ahí cuando nos enfermamos. ¿Qué pasa? Esta semana yo he estado lidiando ya hace como un mes con una situación particular que es bastante injusta y yo tenía mucha rabia con esta situación
Y algo que yo aprendí con mi psicóloga de aquí del centro en el que vivo, es de que una cosa que yo aprendí desde muy pequeña era a no dejarme sentir mi rabia, mi ira. Porque se me enseñó de que no estaba bien sentir la ira, de que tenía que estar muy calladita, de que tenía que ser obediente y de que no tenía que reclamar y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que después yo en la adultez no me permitía a mí misma sentir rabia o ira. Y cuando sentía la rabia o ira, ¿qué era lo que hacía mi cuerpo? Que claro que tenía que hacer algo, era llorar. ¿Qué pasa cuando yo lloraba ante una emoción cuya respuesta debe ser la de actuar? Me protejo, digo no, pongo límite. Cuando tú no tienes esa respuesta y tu cuerpo llora, ¿qué hace? Se vuelve frágil, se vuelve débil. Me puedes hacer lo que tú quieras, porque yo no me voy a alejar contigo, porque no quiero ser una mala persona, no quiero ser una mala mujer, no quiero ser una mala niña, quiero ser alguien buena. Entonces no te pongo mi límite, no me pongo fuerte al respecto, no me defiendo porque tengo que obedecer. Y me hago chiquita, me pongo débil, porque claro que tengo que sentir la emoción de alguna manera, mi cuerpo la tiene que sentir de alguna manera. Y cómo yo la relacionaba llorando, porque seguro que esa era la respuesta que yo tenía cuando era pequeña. Tenía que obedecer, tenía que acatar, pero me molestaba, eso me generaba rabia. Entonces, ¿yo qué hacía cuando era pequeña? Seguro era el llorar. Es algo que he estado trabajando muchísimo con mi psicóloga, el no llorar ante la respuesta de la rabia, sino que centrarme en sentir la rabia y ponerla hacia afuera, no hacia mí, no culparme por la situación, no, ponerme hacia afuera, ponerlo hacia afuera en la persona que tiene que tener, en poner límites, en protegerme a mí y a mi hija, etc. ¿Qué sucede entonces? Es que esta semana yo venía como con esta emoción de rabia, la cual no la gestioné tan bien porque claramente que no es fácil. Estamos hablando de que es un comportamiento repetido durante 30 años, que yo tengo 30 años, mi niña, si lo sé, me veo muy joven, pero son 30 años. Entonces claramente que no es fácil, no es como que todos los días que sientes rabia te acuerdas de eso. No, es algo que uno tenemos que literal hacernos muy conscientes al respecto. Y entonces el comportamiento inconsciente es el de ¡pum! Aquí la esquivo, aquí la hago, aquí la tiro o lloro. Entonces yo venía sintiendo esta emoción y al no haberla gestionado correctamente me bloqueé. Y en esta semana que pasó se vieron los efectos de mi bloqueo. O sea, yo era como que ya no podía llorar, no podía sentir, estaba como así. ¿Qué pasó? Que me empecé a enfermar. Me empezó a atacar una alergia en la cara que a mí me da cuando me estreso mucho y no gestiono mis mismas emociones. Me empezó a afectar en el estómago porque mi estómago estaba tratando de digerir las emociones que yo no estaba digiriendo. Y me empecé a dar cuenta de que no podía llorar, no podía sentir, estaba bloqueada. Yo dije, ok, me empezó también reflujo, que también es mucha rabia que está aquí y que quiere salir y en vez de salir por donde tiene que salir, que son las manos o la acción, o también la voz, estaba acá, o sea, estaba ahí encapsulada, enquistada. Y eso son las cosas que nos enferman. Llegó un punto en el que yo ya estaba extremadamente muy mal y un día ya me levanté y no quería nada y ya estaba como que solo llorando. O sea, después del bloqueo pasé al exceso de la emoción que como yo la representaba antiguamente era llorando. Y ahí fue cuando dije, ok, listo, ya está, me tengo que dar el tiempo de sentir esta emoción de manera correcta porque dije, ¿por qué me siento así? Han pasado ya varios días, debiese sentirme mejor. ¿Qué pasó? Que no me estaba sintiendo mejor. ¿Por qué? Porque yo no había gestionado la emoción. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no gestionamos la emoción y no nos permitimos el sentir la incomodidad de la emoción incómoda, porque no vamos a decir que es una emoción negativa, para nada, es buenísimo sentir rabia, es buenísimo sentir tristeza, porque es una emoción y es valiosa como tal, solo que es incómoda porque no estamos acostumbradas a sentir esa sensación. Cuando no nos permitimos sentir la emoción incómoda, es cuando nos bloqueamos emocionalmente. Después no podemos ni siquiera defendernos, ni actuar, ni hacer nada. Es cuando, ¿cómo se llama? Simplemente nos pasa que ya al final, literal, o sea, es como que de aparte de estar bloqueadas, como les digo, no podemos actuar. Y también cuando nosotros no nos permitimos sentir la emoción es cuando nos enfermamos o nuestro cuerpo empieza a gritar las emociones que nosotros estamos guardando hacia adentro. Hay que sacarla de alguna manera y el cuerpo la grita. ¿Cómo? A través de manifestaciones físicas, y eso es lo más doloroso, o a través de manifestaciones también psicológicas, lo cual también es bastante doloroso. No hay que dejar que eso siga sucediendo. ¿Cómo? A través de la buena gestión emocional.
Y por último, cómo también nuestro cuerpo gestiona nuestra emoción a través de nosotros, literal, manteniendo la incomodidad. Esto es lo más brutal de todo. Que si yo hubiera gestionado esta emoción de una buena manera el día 1 en que me pasó, la emoción, les prometo, pero es que le prometo que el afecto emocional a mí me hubiera durado un día o 2 días, que es lo que pasa cuando yo me dedico a gestionar la emoción. Por más fuerte que el hecho en sí o la emoción en sí haya sido, si tú la gestionas correctamente, el efecto emocional te va a durar 1 o 2 días. Pero si tú no gestionas esa emoción correctamente, va a pasar lo que me pasó a mí la semana pasada. Que vas a estar 1, 2, que 3, que 4 semanas hasta que estés un mes y después te deprimas y después te dé todo brutal. Porque la gran respuesta de todo, del estrés, pero que existente en el tiempo por mucho tiempo, de las depresiones y todo, no obviamente en totalidad, no en general, pero puede ser mucho las causas, es por emociones mal gestionadas, que en el tiempo existentes se mantuvieron, hasta que nos enfermamos. ¿Qué pasa? Que esa emoción esa respuesta emocional incómoda que estamos tratando de evitar, al final es la que permanece por más tiempo por no haberla gestionado correctamente. Entonces, ¿qué prefieres? O mantenerte la emoción un día, 2 días o 3 si fuese necesario, dependiendo de lo que tu cuerpo sienta, o mantenerte en la incomodidad de la emoción durante semanas, meses, hasta años, y que luego te enfermes producto de no haber sido lo suficientemente valiente de poder sentir esa emoción. Eso es todo, mi niña. Si te estás dando cuenta que tu cuerpo se está bloqueando emocionalmente, si te estás dando cuenta que estás explotando por todo, porque también puede ser la respuesta contraria, si te estás dando cuenta que literal te permaneces en una emoción durante mucho tiempo, o sea, estás todo el tiempo con mucha rabia, estás todo el tiempo con mucha pena, estás todo el tiempo así, te estás dando cuenta que estás desmotivada, que ya te empezaste a enfermar, físicamente en todos los sentidos de la palabra, entonces paremos un poquito y pensemos, ¿cuál fue la situación que me produjo esto? ¿Hace cuánto tiempo atrás? 3 días antes, 3 días después. ¿Hace cuánto tiempo atrás pasó esta situación? ¿Y cómo fue que la gestioné en ese momento? Piénsalo en este momento. ¿Cómo gestionaste esa emoción? Yo la semana pasada me di cuenta que había prolongado el sentir por no haberlo gestionado de manera correcta en el momento que la situación sucedió. Eso no quiere decir que me voy a permanecer toda la vida en eso, ni que me voy a culpar, ni que soy la peor persona del mundo porque no la gestioné en el momento. No, lo hago consciente y entonces en ese momento me dejo sentir la incomodidad. Me di como 2 días, en realidad como 1 día y medio, 2 días, de llorar, de sentir, de no querer hacer nada, teniendo que hacer todo igual, porque obviamente somos personas que hay que vivir y que hay que hacer las cosas igual, pero en un menor grado. O sea, como cuando estamos menstruando. O sea, es como que en realidad tengo que hacer esto, pero no lo tengo que ser perfecta porque hoy no me siento bien y lo voy a hacer en un menor grado para darle prioridad a mi sentir y a mis emociones. Soy mamá, sí, voy a seguir siendo mamá, pero no me voy a, literal que requete contrajuzgar por ponerle tele ese día a mi hija porque lo único que quiero hacer es encerrarme a llorar. O sea, no tiene nada de malo. Entonces, nos dejamos sentir la emoción. ¿Cómo me dejé sentir yo la emoción? Escribí, lloré, escuché canciones tristes, escuché canciones de rabia, me empoderé, hice meditaciones, centré mi energía, identifiqué dónde estaba mi rabia, identifiqué dónde estaba mi poder personal y lo elevé y lo llevé hacia mí. A los días siguientes de haberme dado estos días o estos momentos de sentir la emoción y de vivir la emoción a concho, ya me sentía mucho mejor. Ya me sentía preparada para seguir mi vida normal, con más energía física y también energética y espiritual. Y esa fue la respuesta de la que necesitaba. Siente sin filtros. El poder personal que tienes es el de sentir tus emociones. Porque cuando nos damos el permiso de sentir nuestra emoción, nuestro cuerpo vuelve energizado al 3000% después. Ya te dije, cuando no nos damos ese momento de sentir esa emoción y ese sentir tan incómodo de la emoción claramente que postergamos durante tantos años, nos empezamos a caer y a apagar y a apagar y a apagar y a apagar cada vez más. Porque no nos estamos permitiendo ser, no nos estamos permitiendo sentir. Y ahora somos nosotros adultos, quienes somos los dueños de nuestra vida y de nuestra realidad. ¿Vas a seguir literal no permitiéndote hacer este tipo de cosas tan importantes?
¿Vas a seguir postergándote a ti misma durante cuánto tiempo más? ¿O vas a tomar las decisiones y vas a decir, ahora no hay nadie que me diga qué hacer? Ahora soy yo la adulta y yo voy a manejar mis emociones porque son importantes para mí. No hay emoción negativa. Todas vienen a mostrar algo muy importante en mi vida. Está bien sentir rabia, está bien sentir ira y eso no me hace ser una mala persona. Está bien sentirme triste y eso no me hace ser una persona inútil. Está bien sentirme feliz y está bien sentir miedo y está bien sentir vergüenza y está bien también sentir envidia. Mis niñas, todas son emociones. Dejémosla sentir de acuerdo a la propia respuesta emocional y les prometo que todo va a mejorar. Démonos el tiempo de sentir y les prometo que todo va a mejorar. Las amo mucho. Muchas gracias por estar aquí y cuéntenme qué video les gustaría ver en el siguiente capítulo. Un besito.